Ciao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy me gustaría hablarles un poquito de mi análisis sobre el Juventus Pisa. ¿Qué fue lo que me deja este partido, que al final fueron dos partidos en uno? Y específicamente, ¿qué nos dice en cuanto al camino a estas 10 finales que le quedan a la Juventus para calificar a la Champions League? Antes de empezar de lleno, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas súper fáciles, absolutamente gratis, que a nosotros nos ayuda un mundo para encontrar a muchísimo otro juventini alrededor del mundo que no ha encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, empezando de lleno, y obviamente la verdad es que al final termina siendo un fin de semana en el cual cualquier juventino puede sonreír. La Juve termina encontrando los 3 puntos de esta primera final de 11 que tenía que disputar, con un partido que al final fueron 2 partidos en uno. Al final también nos ayuda la Roma perdiendo en Génova, algo que yo en particular no me esperaba en lo absoluto. Y después también el corto muso de Massimiliano Allegri nos brinda una derrota del Inter, abriendo realmente lo que es el campeonato en sí, y por qué no, una sorpresa al final de estos 10 partidos se podría llegar a ver. Pero en cuanto a la Juventus, y justo por el tema que pongo aquí en este video, en cuanto a certezas y dudas, porque al final el partido contra el Pisa, yo creo que para muchos de nosotros empezamos a ver muchos fantasmas del pasado, particularmente en ese primer tiempo. Vimos un equipo apagado, un equipo muy temeroso, lo resumiría yo, un equipo que entendía la presión y el peso, y en vez de sobresalir a terminó cayendo por debajo. Y lo interesante de todo es que dos jugadores quizás fueron justo la clave para despertar, y me imagino que también un buen jalón de orejas en el medio tiempo, y dar otro espectáculo completamente diferente. Asistimos a 2 partidos este fin de semana. El primer tiempo asistimos a la Juventus de Tudor, a la Juventus que fue y sufrió contra el Como, a la Juventus que hacía los pases intransigentes por la defensa de un lado para el otro sin encontrar mucho, aún teniendo a quizás un Chico Conceição en su mejor momento, para mí uno de sus mejores partidos, ya que aún con un equipo apagado, poco creativo, temeroso, era uno de los pocos que encaraba, quizás encaraba de más, después de driblar a uno siempre quería volverlo a driblar aunque estuviera en el suelo, y seguramente pudo haber hecho mejor en algunas ocasiones, pero era el único que proponía, y eso era importante también para esta Juventus, que se enfrentaba sinceramente a un equipo sumamente débil, sumamente bajo, un equipo que le cuesta muchísimo hacer goles, y con todo y todo casi volvemos a sufrir esta situación de recibir un gol al primer tiro en puerta. Afortunadamente Perín estaba atento y la salva también de forma bastante fea, ¿no? Hay que decirlo, que termina pegándose contra el palo, contra la red, pero al final lo importante es que no entró el balón, y eso es lo que cuenta. Pero de ahí es donde se ve que esta Juventus del primer tiempo sufrió muchísimo. Una Juventus que tenía el baricentro sumamente bajo, a causa, en mi opinión, de una defensa que no estaba bien planteada. Luciano Spalletti, la alineación de titular, me parece que hizo un poco de daño a esta plantilla en contra del Pisa, y se vio al final con el segundo tiempo. ¿Por qué digo que hizo daño? Porque pones a Bremer, quien está, digamos, regresando de una lesión muscular, en una posición en la cual él simple y sencillamente no está cómodo, que es central por izquierda, para obligar de cierta forma el uso de Gatti, quien para mí fue entre los peores. Gatti estaba muy, pero muy perdido. Yo sé que Spalletti al final en la rueda de prensa dice que lo cambió por una situación táctica, nada que ver en contra del jugador, pero la realidad es que Gatti en 2 ocasiones nos hace una situación de mucho peligro a causa de sus decisiones, y estaba muy errático, muy, como perdido casi en el campo. Un Gatti prácticamente lo opuesto de lo que vimos contra la Roma solo un fin de semana antes. En cuanto esto cambia y al final arriba pones a una referencia que causa un poco más de peligro, que puede arrastrar marca más de lo que teníamos en ese momento en el campo, el baricentro de la Juventus sube de forma significativa. Solo para darles el ejemplo, en el primer tiempo teníamos dentro del área defendiéndonos del Pisa, con Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso y McKennie también metido ahí en la mezcla,
y Locatelli también metido ahí en la mezcla de la defensa. Parecía que estábamos en contra de las cuerdas con este Pisa que sinceramente no tenía nada, no tenía absolutamente nada en cuanto a crearnos peligro, pero estamos tan abajo y nunca pudimos realmente crear una ocasión de peligro fuerte por fuera de algunas ocasiones, como les dije, que creó Chico Conceição. El segundo tiempo, otro equipo total y absolutamente diferente. ¿Por qué quitas a Gatti, que estaba teniendo este problema, metes a Kelly? Para todos aquellos que dicen que Kelly es una mierda, que no debería estar en la Juventus, vean el partido de este fin de semana. La diferencia es clara. Entra Kelly y le da una fortaleza a la Juventus, una seguridad a la defensa de la Juventus y sube el baricentro del equipo para poder generar peligro, para poder generar jugadas. Muchos dirán, es que no, pues como no está Jonathan David es que empezamos a hacer goles. Hay que ver un poquito más de fútbol en mi punto de vista, porque sí, la punta, el centro delantero es importante y Jonathan David merecía ser quitado de la alineación titular porque no hizo absolutamente nada, es más, hasta hizo daño. Pero la punta no te va a cambiar cómo juegan el mediocampista y los laterales del mediocampo a causa de tener que reforzar la defensa. Cuando tú tienes una defensa más sólida, permites a que Locatelli suba más en el medio campo, permites a que McKennie se involucre más en el ataque y es ahí donde empezamos a ver los pases filtrados de Locatelli, los cambios de juego, las búsquedas de los laterales y qué decir de Jeremy Boga. Definitivamente se consolida como uno de las compras, ¿no? de las apuestas acertadas por parte de la directiva de la Juventus. En poco tiempo, en un mes y medio, lleva 2 goles y 2 asistencias. Y sí, el gol llegó en el 93, pero es importante porque le da un nivel de peligro a la banda por el lado izquierdo, manteniendo a Yildiz dentro del campo también, no necesariamente sustituyéndolo. Y bueno, el mismo Yildiz pues se lleva su gol. No es coincidencia que el segundo gol de la Juventus viene de tiro de Locatelli dentro del área del Pisa y quien recoge el rebote del poste es el otro mediocampista que fue Thuram quien la termina metiendo. Esa jugada en particular, el segundo gol en particular, nunca lo hubiéramos podido hacer en el primer tiempo por lo que les decía de la defensa floja. Por ende, esto es las dudas y las certezas que me ha creado el Pisa de cara al próximo partido, que no será fácil. No será fácil con un Udinese que juega en casa y un Udinese que le sacó un empate, que realmente iba ganando 2-0 en Bérgamo contra el Atalanta y en el minuto 75 fue que le empezaron a meter los goles terminando 2-2. No es un equipo fácil, no es un equipo al nivel del Pisa y es un equipo que tiene un delantero que nos podría castigar, ¿no? Como el del Pisa, si llega a tener la oportunidad en Davis. Así que hay que tener mucho cuidado. Por ende, si es la Juventus del primer tiempo de Juventus Pisa, me va a generar muchísimas dudas para el resto de este campeonato si es que nosotros podremos llegar al cuarto puesto al final. Si es la Juventus del segundo tiempo propositiva, adelante, más arriba en el campo, una Juventus que es eficiente bajo puerta, los tiros que hace los mete, entonces es una Juventus que me da certezas con Boga, me da certezas con Kenan Yildiz, me da certezas con Chico Conceição y me da certezas con Locatelli, Bremer y Kelly. Ahora, una pequeña paréntesis aquí sobre la situación del resto de jugadores que ya no son ni duda, simple y sencillamente están fuera del proyecto de la Juventus, en particular, y quien lidera esta lista es Louis Openda. Si tú, Spalletti, ganando 3-0, terminas metiendo a Kostic en vez de Louis Openda, prácticamente nos estás diciendo a todos que él simple y sencillamente, el belga, no está dentro de los planes de esta Juventus y de la Juventus del futuro para Luciano Spalletti. Por otro lado, y para mí queda bastante claro, Di Gregorio ya quedó como el segundo portero a este punto, o por lo menos no será el titular por el resto de la temporada. Lo metes contra el Pisa, que es un equipo que literalmente le cuesta meter goles, no mete goles, mete muy poquitos goles y era el equipo más accesible para poner a Di Gregorio sin mucha presión. Así que al final Perín dijo presente, hizo sus paradas, hizo un buen partido, además hizo unos lances impresionantes para Conceição también y se merece mantener la titularidad, pero queda claro para el resto de nosotros, por lo menos así lo pienso yo,
que Di Gregorio no verá la puerta titular por el resto de la temporada. Obviamente digo esto y contra el Udinese sale titular, ¿no? Así funciona. Otro que ya no va a ver más el campo, me parece bastante claro, es Cabal. Eso ya se veía desde antes. También me parece interesante que Adzic esté viendo cada vez menos minutos. Y por último, yo creo que Miretti ya quemó su última carta, porque entrando contra Pisa, ganando 3-0 y desapareces del campo, yo creo que Spalletti está bastante ya harto de esa situación. Pisa definitivamente uno de esos contrincantes contra quien Miretti debería sobresalir, y yo sinceramente no lo vi. Afortunadamente, como les había dicho, la Roma termina perdiendo contra el Genoa, el Como gana contra el Cagliari, pero estamos a un punto de ambos, estamos a un punto de tanto la Roma como el Como, y afortunadamente ellos dos se enfrentan el próximo fin de semana, el domingo, entre ellos en el lago de Como. Aquí la Juventus tiene que ser muy pero muy astuta. Nos vamos a enfrentar contra el Udinese, como les dije, un partido muy difícil, pero la Juve tiene que sacar los 3 puntos. En este punto de la jugada, en este punto de la temporada, a mí no me importa cómo lleguen esos 3 puntos. Pueden llegar sucio, pueden llegar feo, pueden llegar bonito, no me importa. Tienen que llegar 3 puntos. Un empate no nos sirve, una derrota definitivamente no nos sirve. Pero como nosotros jugamos el sábado, ganando nos ponemos por encima de ambos, y eso crea una presión psicológica que estos equipos podrían sufrir. ¿Por qué lo digo? Porque el Como es un equipo muy pero muy joven, que nunca ha estado en esta situación en términos del campeonato, y se está enfrentando contra un rival directo que es la Roma, que desde el empate de Gatti en el Olímpico ha estado muy débil mentalmente, al punto de perder contra el Génova, uno de los coleros de la liga. Lo mejor que nos podría pasar es que termine empatado ese partido, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y ganarle definitivamente, contundentemente al Udinese, para poner mucha presión a ambos equipos y que al final terminen, ojalá empatando, pero por lo menos les pones esta presión a ellos, y quién sabe al final quién vaya a sobresalir. Obviamente la esperanza es que ninguno lo haga. Veremos qué nos pinta el fin de semana que viene. Ambos equipos, tanto el Como la Roma, todavía tienen compromisos entre semana con Copas Europeas y la Copa Italia, así que el calendario en ese aspecto todavía nos favorece, ya que nosotros podemos descansar, y es justo eso lo que ha indicado Spalletti. Se descansa lunes y martes, se regresa el miércoles para preparar el partido para el sábado. Quizás un día extra de descanso, no lo sé. Yo hubiera regresado el martes, pero bueno, sabrá él. Díganme ustedes qué opinan al respecto. ¿Cómo vieron el Juventus Pisa? ¿Lo vieron más o menos igual, totalmente diferente? ¿Y tienen más certezas o dudas sobre la Juventus después de este fin de semana? Los leo con muchísima atención. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.